Hola a todos. Os propongo un problema de cinemática. Un futbolista es capaz de impulsar un balón a 90 km/h con un ángulo de 20 grados con el suelo. El futbolista dispara una falta a 35 metros de la portería. Desprecie el rozamiento con el aire. Apartado A. Calcule si el balón supera una barrera de 3 jugadores de 1,80 metros situada a 11 metros. Apartado B. Si supera la barrera, llega a la portería. Apartado C. ¿Qué altura máxima ha alcanzado el balón? Vamos a dividir el problema en varias partes que nos faciliten su resolución. La primera parte va a consistir en realizar un esquema de la situación correspondiente al problema. Tenemos el suelo, el balón. Ese balón es impulsado por el pie del jugador, que le imprime una velocidad inicial v0 que forma un ángulo de 20 grados con el suelo. Nos dice que despreciamos el rozamiento del aire, por lo tanto, la única aceleración que actúa sobre ese balón será la aceleración de la gravedad. Por otra parte, la velocidad inicial, 90 km/h, la vamos a basar a metros segundo. Dividimos 90 entre el factor de conversión, que es 3,6, y obtenemos un valor de 25 metros partido de segundo. La segunda parte del problema consiste en la elección del sistema de referencia que nos permita referir los vectores al mismo. Vamos a escoger como eje X el suelo, como eje Y el eje vertical perpendicular al suelo, y vamos a situar el balón en el origen de coordenadas. Con esta elección, la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, tiene dos componentes: la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. G llevará la dirección de la vertical y hacia abajo, tendrá una sola componente, de tal forma que lo que acabamos de decir es que la velocidad inicial es la velocidad inicial xy más la velocidad inicial ij, velocidad inicial coseno de alfa multiplicado por i más velocidad inicial seno de alfa multiplicado por j. Sustituyendo valores, velocidad inicial 25, el coseno de 20 0,94 multiplicado por i más 25 por el seno de 20 0,34 multiplicado por j, metros partido de segundo. La velocidad inicial tendrá entonces como componente x 23,5 y como componente y 8,5 metros partido de segundo. Y por otra parte, la g menos gj, es decir, menos 9,8 j metros segundo al cuadrado. Tercera parte del problema. Vamos a descomponer
el movimiento en dos movimientos, uno en cada eje. Descomposición del movimiento en dos movimientos rectilíneos a lo largo de los ejes X e Y. Comencemos con el eje X. Acabamos de decir que en el eje X no hay aceleración, por lo tanto tendremos un movimiento rectilíneo y uniforme. La velocidad en el eje X será constante y será siempre la velocidad inicial, en este caso los 23,5 metros partido de segundo. Mientras que el espacio, en función del tiempo, será la velocidad por el tiempo o velocidad inicial por el tiempo, y en este caso 23,5 metros segundo multiplicado por el tiempo. En cuanto al eje Y, su aceleración es menos g y por lo tanto, al ser constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad en el eje Y es la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, por lo tanto será 8,5 metros segundo menos 4,9, perdón, menos 9,8 metros segundo al cuadrado t. Mientras que la ecuación que nos da la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial es 0, ya que la pelota está situada en el origen, y aquí tendríamos 8,5 metros segundo t menos un medio de g, es la mitad de 9,8, que es 4,9 metros segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones, la ecuación x de t e y de t, reciben el nombre de ecuaciones paramétricas, porque ambas están en función del parámetro t. Ese parámetro en física es el tiempo. Vamos a colocar en la parte del esquema las ecuaciones que hemos obtenido, las ecuaciones paramétricas, para poderlas utilizar, y vamos a borrar el resto del área de trabajo. Ecuaciones paramétricas. La primera de ellas, x de t, 23,5 metros partido de segundo multiplicado por el tiempo, la etiquetamos como ecuación 1. La segunda, 8,5 metros segundo t menos 4,9 metros segundo al cuadrado, t al cuadrado, la etiquetamos como ecuación 2. Borramos el resto del problema. Y el apartado cuarto lo vamos a dedicar a obtener una ecuación tremendamente importante, la ecuación de la trayectoria. En la ecuación de la trayectoria desaparece el tiempo y obtenemos la posición vertical en función de la posición horizontal.
Bien, ya hemos hecho sitio. Apartado 4. Ecuación de la trayectoria. Es una ecuación que nos va a dar, como hemos dicho, la posición vertical en función de la posición horizontal. De la ecuación 1, de la ecuación paramétrica 1, despejamos el tiempo. El tiempo será el cociente entre x y 23,5 metros partido de segundo. Y este resultado lo sustituimos en la ecuación 2. Y igual 8,5 metros partido de segundo multiplicado por t. T acabamos de obtener que es x partido de 23,5 metros partido de segundo menos 4,9 metros partido de segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo al cuadrado, x partido de 23,5 metros partido de segundo y todo ello al cuadrado. Estas unidades ya se nos pueden ir y nos quedará lo siguiente, igual 8,5 dividido de 23,5 multiplicado por x menos 4,9 dividido de 23,5 al cuadrado metros a la menos 1 x al cuadrado. Ya que al elevar al cuadrado las unidades nos quedarán metros al cuadrado partido de segundo al cuadrado se irá con segundo al cuadrado y abajo nos quedará un metro al eliminar el de arriba y lo subimos como metro a la menos 1. Eso quiere decir que la ecuación de la trayectoria sería 0,362x menos 8,9 por 10 elevado a menos 3 metros a la menos 1 x al cuadrado. Esa ecuación la vamos a poner junto a las ecuaciones paramétricas para su uso posterior, y si la miramos con detenimiento nos damos cuenta que corresponde a la ecuación de una parábola. Es decir, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Una parábola sin término independiente es una parábola que comienza en el origen. Esta sería la trayectoria del objeto, en este caso del balón. Es un movimiento en el plano XY. Hay un punto importante que se produce justo a la mitad. Este punto de aquí recibe el nombre de altura máxima. Y es un punto que se produce cuando la velocidad en el eje Y se anula. El objeto ya para de subir. Y este punto de aquí, que también es importante, es el llamado alcance o X máxima. Igual que hemos llamado al alcance X máxima, la altura máxima es la Y máxima. La condición para que se produzca el alcance es que la Y sea 0. Bien, como vemos tenemos ya nuestras tres ecuaciones. Si necesitamos hacer algún cálculo en que aparezca el tiempo, usaremos alguna de las ecuaciones paramétricas, y si no queremos usar el tiempo y lo único que queremos relacionar es la posición en ambos ejes, usaremos la ecuación de la trayectoria. Ya estamos en condiciones de resolver el problema. Vamos a empezar por el apartado A.
Recordemos lo que nos pide ese apartado. Nos dice que se ha situado una barrera delante del jugador que está lanzando, de tal forma que si aquí está el balón, que como sabemos sale con una velocidad v0, a 11 metros se ha establecido una barrera de jugadores cuya altura es 1,8 metros. Esa barrera se encuentra a 11 metros de distancia y pueden pasar dos cosas. Si cuando el balón ha recorrido una distancia horizontal de 11 metros su altura no es suficiente para superar la barrera pararía la trayectoria del balón. Sin embargo, si a esa distancia el balón pasa por encima de la barrera, el balón será capaz de superarla. Fijaos que en este caso lo que yo tengo que obtener es el valor de I cuando X es igual a 11 metros. Pues la ecuación que puedo utilizar es la ecuación que me relaciona Y con X, es decir, la ecuación de la trayectoria. Simplemente sustituyendo X por 11 metros. Y igual a 0,362 por 11 metros menos 8,9 por 10 elevado a menos 3 metros a la menos 1 por 11 al cuadrado metros al cuadrado. Bien, si hacemos los cálculos, obtendremos 3,982 metros menos 1,0769 metros, obteniéndose, por tanto, un valor de 2,90 metros, que es claramente superior al 1,80 metros de la barrera. Por tanto, sobrepasa la barrera. En cuanto al apartado B, lo que nos pide es si al superar la barrera llega a la portería. La portería está a 35 metros. Pues vamos a calcular el valor de I cuando X vale 35 metros. Es decir, volvemos a plantear qué vale I cuando X es igual a 35 metros. 0,362, utilizamos de nuevo la ecuación de la trayectoria, multiplicado por 35 metros, menos 8,9 por 10 elevado a menos 3 metros a la menos 1 por 35 al cuadrado metros al cuadrado. Eso nos da 12,67 metros menos 10,90 metros. Es decir, 1,77 metros. Eso quiere decir que el balón está bajando. Y como 1,77 metros es menor que la altura de una portería, implica que el balón puede entrar. Si no lo para el portero.
Bien, y por último vamos a resolver el apartado C. Apartado C, que nos pide cuál es la altura máxima. Antes hemos dicho, cuando hemos estudiado la trayectoria, que la condición de altura máxima es que la velocidad vertical sea cero. O sea que I máxima implica que la velocidad I sea cero. Como la velocidad I es 8,5, lo hemos escrito antes, 8,5 metros partido de segundo menos 9,8 metros segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, y esta ha de ser 0, pues obtendríamos 9,8 metros partido de segundo al cuadrado t igual a 8,5 metros partido de segundo. Pasamos 9,8 dividiendo y tendríamos que el tiempo es 8,5 metros partido de segundo dividido 9,8 metros partido de segundo al cuadrado. Metros se va con metros, segundo con este, por lo tanto tendríamos 8,5 entre 9,8, lo dividimos y obtenemos 0,87 segundos. Para ese tiempo I es igual a la I máxima. Por lo tanto, sustituyendo este tiempo en la ecuación 2, obtenemos lo siguiente: I a los 0,87 segundos es la I máxima, 8,5 metros partido de segundo por 0,87 segundos menos 4,9 metros segundo al cuadrado por 0,87 al cuadrado segundos al cuadrado. Segundo, segundo, segundo al cuadrado, y obtenemos un valor para I máxima de 7,395 metros menos 3,7088 metros, es decir, aproximadamente 3,7 metros de altura. Bien, hemos contestado a las tres preguntas que nos ha hecho, pero quiero haceros una aclaración. Todo lo que hemos hecho solamente es válido con la hipótesis de que se desprecie el rozamiento con el aire. Si no despreciamos el rozamiento con el aire, que es lo que sucede en el fútbol cotidiano, tendríamos el movimiento de un sólido, que es el balón, en el seno de un fluido, que es el aire. Y ahí se producen otros efectos, como el efecto Magnus, que hace que el balón haga movimientos que no corresponderían a una parábola como la que hemos